Cemex, de pequeña empresa de cemento en Monterrey a un gigante global. Monterrey, en 1906. El clima en el norte de México es abrasador y el polvo de las calles se mezcla con el sudor de los trabajadores que aún se sienten desbordados por las dificultades económicas del país. En medio de este panorama, una familia mexicana decide dar el primer paso hacia el futuro incierto, pero lleno de ambición, con solo una pequeña planta de cemento y un mercado local altamente competitivo. Nadie en ese entonces podría haber imaginado que Cemex, la empresa que crearía, se convertiría en uno de los mayores conglomerados de materiales de construcción del mundo. Todo comenzó con la visión de un hombre, Lorenzo Zambrano, quien se convirtió en el pilar de lo que sería una revolución en la industria del cemento en México. A principios del siglo XX, las familias más poderosas de Monterrey buscaban expandir sus empresas en diversas áreas. Pero el cemento, aun siendo un producto esencial para la construcción, era un mercado difícil de conquistar. Cementos Mexicanos nació en 1906 con la idea de suplir la creciente demanda del material en la ciudad y a sus alrededores. Pero el destino no era tan amable. El primer obstáculo que enfrentó Cemex fue la competencia feroz y la escasa infraestructura del país. Las ventas no eran altas y la marca se mantenía a duras penas con sus modestos productos. Los primeros años fueron de sacrificios constantes, de no saber si la pequeña planta de Monterrey lograría mantenerse a flote, pero el espíritu de lucha y la visión de un futuro próspero no los dejaron rendirse. Lo que podría haber sido una historia más de empresas que desaparecen en el paso de los años, tomó un giro inesperado en los años 50. Cemex se enfrentaba a un dilema crucial: quedarse como una empresa pequeña que solo abastecía a la región noreste de México o expandir sus horizontes a nivel nacional. El riesgo era elevado, pero la familia Zambrano apostó por la expansión y con el tiempo Cemex fue construyendo una sólida red de plantas en varias partes de México. Fue en 1966 cuando la compañía comenzó a marcar la diferencia en su sector, que Cemex adoptó su lema: la mejor opción en el mercado del cemento. Sin embargo, su ascenso a nivel nacional era solo el principio. No mucho tiempo después, Cemex dio su primer gran paso fuera de México, adquiriendo operaciones en Venezuela, lo que le permitió expandirse aún más y entrar en el mercado internacional. Las exportaciones crecían y la marca Cemex comenzaba a hacerse conocida más allá de las fronteras mexicanas. Pero la verdadera prueba de fuego llegó en la década de 1990, cuando Cemex decidió emprender su camino hacia la globalización. El mundo estaba en plena era de transformaciones económicas, con una globalización que impactaba en cada rincón de los mercados internacionales. Cemex no solo se enfrentaba a gigantes de la industria en Europa y América, sino también debía adaptarse a una serie de desafíos que incluyeron los cambios en la demanda de cemento y la creciente competencia. Lo que comenzó como una pequeña planta en Monterrey, hoy se ha convertido en uno de los líderes globales en producción de cemento, con presencia en más de 50 países y miles de empleados alrededor del mundo. A través de decisiones estratégicas como la adquisición de empresas de cemento en varios continentes, Cemex se consolidó como un gigante industrial. El sueño de Lorenzo Zambrano se hizo realidad y hoy en día su legado sigue siendo un faro para los emprendedores que con determinación y visión logran superar las adversidades y marcar un antes y después en sus respectivos sectores. Pero más allá de los números y las estadísticas, el verdadero secreto de Cemex radica en la capacidad de transformación de una pequeña idea, gestada en el corazón de Monterrey, que fue capaz de desafiar las probabilidades y convertirse en una fuerza global. La verdadera historia de Mazapán de la Rosa, un sueño familiar hecho realidad.
En México, de principios del siglo XX, donde las tradiciones y la familia eran pilares de la vida cotidiana, un pequeño negocio familiar de dulces iba a marcar la diferencia en el país. En una época donde la lucha por la supervivencia era constante, una pareja de Guadalajara, Jalisco, se propuso no solo mantener a sus 13 hijos, sino también dejar un legado que trascendiera generaciones. Este es el origen de uno de los dulces más icónicos de México, el mazapán de la Rosa. En 1942, en el corazón de Guadalajara, Jesús Michel González y Elvira Velasco decidieron emprender un negocio humilde con un propósito claro: mantener a su gran familia. La pareja, consciente de la necesidad de ofrecer algo simple pero delicioso, se dedicó a la producción de mazapanes, un dulce tradicional mexicano hecho principalmente de almendras y azúcar. En esa época, el mazapán ya era conocido en muchas regiones de México, pero lo que Jesús y Elvira querían era algo diferente, algo que pudiera conectar con la gente de todos los estratos sociales, especialmente con los niños, quienes siempre fueron los principales consumidores de dulces. En los primeros días de la empresa, la producción era limitada y las herramientas eran rudimentarias, pero el sabor auténtico y la calidad del mazapán se fueron imponiendo. La pareja comenzó a vender sus productos en mercados locales, pequeños comercios y tienditas, sin imaginar que su sueño se expandiría mucho más allá de Guadalajara. Para diferenciarse de otros mazapanes en el mercado, Jesús y Elvira decidieron crear una marca que fuera reconocible y llamativa. Fue así como nació Mazapán de la Rosa, con una imagen que resultó ser revolucionaria, una rosa roja en el empaque, y este detalle, aunque simple, fue fundamental para que el producto se destacara entre la competencia. La rosa no solo representaba la belleza y la cultura mexicana, sino también la dulzura y la tradición que querían transmitir con el sabor a cacahuate en su mazapán. El empaque, que al principio fue diseñado de forma modesta, evolucionó a lo largo de los años y se convirtió en una de las características más icónicas del mazapán. La figura de la rosa roja en un fondo amarillo rápidamente quedó grabada en la memoria colectiva de los mexicanos. A pesar de los desafíos económicos de la época, Mazapán de la Rosa logró posicionarse como uno de los dulces más populares en México durante las décadas de 1950 y 1960. La calidad del mazapán, la consistencia en su sabor a cacahuate y la conexión emocional con los consumidores fueron claves para su éxito. El negocio, inicialmente pequeño, empezó a crecer, y con ello la familia. Cada uno de sus 13 hijos de Jesús y Elvira tuvo un papel en la empresa muy importante, desde la producción hasta la distribución. La familia trabajaba unida, una visión común: asegurar un futuro próspero para ellos mismos y para las siguientes generaciones. Con el paso del tiempo, Mazapán de la Rosa no solo conquistaría los paladares de México, sino que también comenzó a ganar notoriedad fuera de las fronteras del país. A medida que los mexicanos migraban a Estados Unidos y otras partes del mundo, llevaban consigo su nostalgia por los sabores de su tierra, y el mazapán de la Rosa era uno de los productos que nunca podrían faltar. Fue así como la marca comenzó a exportar sus productos, primero a Estados Unidos y después a otros países, donde los mexicanos que vivían en el extranjero lo buscaban con ansias. Hoy en día, Mazapán de la Rosa es una marca internacionalmente reconocida, presente no solo en mercados mexicanos, sino también en supermercados de muchos países, especialmente en aquellos con comunidades mexicanas. Aunque la empresa ha crecido enormemente, sigue siendo fiel a sus raíces. Un dulce artesanal que representa la unión de una familia y la riqueza de la cultura mexicana. La historia de Mazapán de la Rosa es ante todo una historia de esfuerzo, sacrificio y amor familiar. Jesús Michel González y Elvira Velasco Rolón, con el apoyo de sus 13 hijos, lograron transformar un pequeño negocio en un ícono de la gastronomía mexicana. La perseverancia de la familia, su visión y su dedicación hicieron posible que su mazapán no solo perdurara en el tiempo,
sino que se convirtiera en un símbolo de la cultura mexicana. Hoy, Mazapán de la Rosa sigue siendo uno de los dulces más queridos en México, un verdadero emblema de la tradición y de la historia de un país. Y a pesar de los cambios que ha experimentado la marca a lo largo de los años, el sabor único de su mazapán de cacahuate sigue siendo el mismo. Un dulce que no solo satisface el paladar, sino que también nos recuerda que con esfuerzo y unidad los sueños familiares pueden llegar a ser grandes. Si te han gustado estas dos historias, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte. Muchas gracias. Hasta pronto.